A ver, buenas noches. Espero que estén muy bien. Vamos a ir entonces dando inicio pues, a la sesión de hoy de sueños, tercera parte. Vamos a esperar que la gente vaya entrando, ¿no? Para poder empezar. Ahí está. A ver, espero que estén muy bien. Bueno, son las 8 de la noche, hora de Lima y hora de Colombia. Creo que la mejor manera de poder empezar, bueno, es presentándome como siempre lo hago. Mi nombre es Jorge Santamaría, soy psicólogo. Actualmente vivo en Colombia. Bueno, para aquellas personas que no han visto los videos anteriores, pueden de repente revisarlos en la página, están allí la parte 1 y la parte 2. Hoy vamos a estar conversando sobre la parte número 3 de la introducción a la interpretación de los sueños. Vamos a estar reforzando lo que vimos la semana pasada sobre la función compensatoria, la función prospectiva, y vamos a profundizar con un caso real que me ha tocado a mí, ¿no? Y bueno, para ilustrar un poco cómo funcionan, ¿no? Cuál es la dinámica de estas dos funciones en la vida o en el sueño de un paciente, ¿no? Entonces, bueno, ya veo que estamos llegando, somos ya casi 20. Y bueno, quiero saludar especialmente a todas las personas que nos ven. Sé que nos están viendo de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo inclusive. Un saludo muy grande a las personas de Argentina, Perú, Chile, por allí Venezuela también nos están viendo, Colombia. Y bueno, un saludo bien grande. Sé que nos estamos siguiendo, nos han estado siguiendo día tras día, semana tras semana, con estos lives que hemos ofrecido sobre interpretación de sueños, análisis de mitos, cuentos, introducción a la psicología analítica, las entrevistas que tenemos los sábados con analistas junguianos, pues genial, ¿no? Recuerden que mañana, de hecho, hay una entrevista, hay varias entrevistas con analistas junguianos, y bueno, en cualquier otro momento tendremos un coloquio musical, un coloquio para discutir sobre la vida y sobre el trabajo que hayan hecho algunos artistas, ¿no? La semana pasada estuvimos trabajando con Jim Morrison y de la banda de Doors. Entonces, sería genial, ¿no? Poder continuar con eso. Así que estén por allí conectados, revisen los videos en la página y pues no se olviden de seguirnos tampoco. Entonces, eh, creo que ya podemos comenzar. Yo voy a compartir mi pantalla para compartir una presentación. Un segundito nada más. Bueno, estoy esperando un momentico, un segundito nada más para que eh, el hospedador me permita compartir pantalla y continuar. Denme nomás un segundo. Ah, bueno, hay que seguir esperando un ratito más, quizás un minuto, que aparezca el hospedador por acá. Y me ha dejado... Ah, listo. Ahora sí.
A ver. Ok. Cierro esto por acá. Y bueno, como les comentaba, vamos a estar conversando hoy sobre la tercera parte, ¿no?, de esta introducción que hemos estado llevando ya durante 3 semanas, ¿no?, esta introducción a la interpretación de los sueños. Y bueno, hemos comenzado a hablar sobre la diferencia entre la interpretación desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, ¿no?, en donde la importancia radicaba, ¿no?, la importancia de la interpretación radicaba precisamente eh, en la teoría analítica, ¿no?, en la teoría psicosexual. Entonces lo que estábamos revisando en el sueño realmente eran aspectos de esa teoría, ¿no?, referentes puede ser a los impulsos, a los deseos sexuales reprimidos, etcétera, ¿no? Y no precisamente a la imagen como tal, que era la contraparte, ¿no? Eso que propuso Jung en cuanto a la interpretación. Debemos interpretar la imagen y el símbolo tal y cual se presenta, ¿no? Entonces estuvimos revisando eso y luego llegamos a las funciones, ¿no? Hablamos sobre la función compensatoria, hablamos sobre la función prospectiva, y hoy vamos a abordar eso de nuevamente con un repaso breve para luego seguir avanzando, ¿no? Entonces habíamos comentado que la función compensadora, eh, los sueños se comportan de una manera compensatoria, va a decir Jung, en relación a la respectiva situación consciente. Habíamos comentado de que en una situación, ¿no?, en la que se está extremadamente polarizado, en una situación, en una actitud o en una característica de personalidad muy polarizada, es decir, que está tendiendo hacia un extremo. Habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, el rey se había excedido con los acontecimientos que estaba llevando a cabo en su vida consciente, ¿no? Había arrasado contra todo el mundo conocido, ¿no? Era el rey de Mesopotamia y Egipto, todo el mundo conocido en esa época, y había arrasado con toda esa humanidad, con todas esas civilizaciones por su complejo de poder, ¿no? Entonces llegó un extremo, llegó un momento en que se polarizó, ¿no?, hacia un extremo. Entonces va a decir Jung que la probabilidad, ¿no?, cuando llegamos precisamente a este extremo, la probabilidad es que aparezcan sueños vívidos con un contenido fuertemente contrastante, ¿no? Porque también debemos entender que la psique funciona como un sistema autorregulador, al igual que lo haría el cuerpo, ¿no? Es decir, que si el cuerpo tiene un sistema autorregulador en el cual las enfermedades o los síntomas de las enfermedades vienen de alguna manera a compensar, ¿no?, aliviar la situación o la herida, en este caso, entonces la psique también va a tener un sistema regulador que se va a manifestar a través de las imágenes simbólicas de los sueños, ¿no? Entonces debemos entender los sueños y esta función compensadora como un síntoma, va a decir Jung, en el cual el individuo está reñido con sus condiciones inconscientes, de que algún lugar se ha desviado de su senda natural. Entonces aquí Jung nos está diciendo que, digamos, que primero tenemos que ver el sueño como un síntoma de una situación que habla de la desregularización que hay entre la actitud consciente y lo inconsciente, ¿no? Y segundo, de que hay una senda natural o una especie de camino en el cual debemos transitar, ¿no? Y que cualquier desvío que haya en cuanto a esta senda, entonces van a aparecer uno u otro síntoma en los sueños, ¿no? También hablamos de una función prospectiva, ¿no? Y vamos a hablar también de que esta función se anticipaba a los hechos. Es decir, era una especie de ejercicio preparatorio o anteproyecto, un plan concebido de antemano, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo del rey Nabucodonosor en la sesión pasada y vimos cómo, digamos, la interpretación profética que le da Daniel
a este sueño, Daniel el apóstol, le va a decir que, bueno, que si él sigue de esta manera, va a llegar un momento en que pues lo van a desterrar, va a dejar de ser un rey y tal y como su sueño lo indicó, ¿no? Lo predijo, iba a convertirse en un monstruo, ¿no? Porque en el sueño, el árbol, el gran árbol que representaba a Daniel, que se alzaba hasta el cielo y cubría con su sombra a todos los animales y todas las especies, que esto va a ser esto va a ser precisamente una compensación de su ego inflado, ¿no? Él siente que está en lo más alto y que con su sombra cubre todo el mundo. Es decir, todo lo que o sea, que todas las personas dependen ahora de él, ¿no? O sea, es como una especie de complejo de inferioridad, de alguna manera compensado a través de este acto de apoderarse de todo lo conocido, ¿no? Ahora se siente como un rey, se siente poderoso, equiparado a Dios quizás, ¿no? Entonces, este sueño, ¿no? De alguna manera le va a decir, ¿no? Bueno, si sigues de esta manera, ¿no? Si sigues, pues, con estas ínfulas, con este ego inflado, se te va a cortar el tronco. Solamente van a quedar tus raíces arraigadas en el suelo, en la tierra, y eh, se te va a quitar el corazón y se te pondrá uno de una bestia, un monstruo. Que bueno, desde el punto de vista pues, de Daniel, sería convertido luego este rey Nabucodonosor en el monstruo Umbaba, ¿no? Que luego pertenecería a la gran epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que Gilgamesh luego vence a Umbaba en su búsqueda por la cura de la inmortalidad, un proceso de individuación. Eh, y bueno, entonces ahí vemos ya dos aspectos del sueño, una función compensatoria por un lado, una función que nos va a hablar de cómo es la relación entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y una función prospectiva que va a hablar de acontecimientos que probablemente puedan ocurrir. No estamos diciendo que van a ocurrir de esa manera, porque no es profético. La profecía para que sea profecía, tiene que cumplirse tal cual al pie de la letra. Habíamos comentado, por ejemplo, las profecías de Nostradamus, que son proféticas precisamente porque se cumplen en la fecha y se cumplen en descripción, ¿no? Tal cual al pie de la letra, Nostradamus lo escribió hace muchísimo tiempo, ¿no? Se cumplen hoy en día. Entonces, eso es profético. Pero lo prospectivo es una probabilidad. Lo prospectivo es algo que podría ocurrir si seguimos de alguna manera bajo esa misma dinámica, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender algo que a mí me parece muy importante y que aparece también en el libro de la dinámica del inconsciente, que es el libro que hemos estado trabajando durante estas 3 sesiones, ¿no? La autonomía del inconsciente, ¿no? El inconsciente no va a obedecer a nuestra voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender. El inconsciente es parte del aparato, una parte del aparato psíquico que no va a estar de alguna manera, o sea, su comportamiento no va a estar relacionado directamente con nuestra voluntad, ¿no? Nuestra conciencia sí. Nuestra conciencia, nosotros podemos decidir qué atender medianamente, ¿no? O qué no atender. Pero el inconsciente va a tener un comportamiento siempre autónomo, independiente y diferente a la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño, de alguna manera, va a venir a hacer algunos ajustes con respecto a la actitud o tendencia que se tiene conscientemente, ¿no? Entonces, y esto lo va a hacer de manera automática, de manera autónoma, sin que nosotros tengamos algún tipo de control sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando precisamente esta actitud del paciente está muy polarizada, está tendiendo hacia los extremos, entonces surge el mecanismo o la función de compensación, ¿no? Que para Jung va a ser esta confrontación o esta comparación de diferentes datos o puntos de vista a través de los cuales surge el equilibrio o rectificación.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son precisamente esos conjuntos de datos o puntos de vista, ¿no? Precisamente lo que atendemos conscientemente, pero lo que no atendemos conscientemente y queda de alguna manera sujeto al umbral de lo subliminal, ¿no? Aquellos que atendemos, pero procesamos de manera automática sin hacer realmente, sin poner nuestra atención exactamente en el objeto o la situación que estamos viviendo. Entonces, ahí esta comparación, esta confrontación de estos datos que se reúnen, imagínense que esos datos se viven dentro de la esfera de lo inconsciente y producen luego una imagen, ¿no? Una imagen que se presenta en los sueños y que siempre va a estar relacionada con el equilibrio y con la rectificación de aquello que no estamos atendiendo a nivel consciente, de aquello que no hemos integrado a nuestra conciencia, aquellos datos de los sueños que no estamos interpretando. Entonces los sueños siguen y siguen y siguen dándonos información e intentando compensar exactamente esta situación, este desbalance. Entonces, Jung también nos va a decir, ¿no? Nunca se sabe con seguridad cómo hay que valorar la situación consciente del paciente. Desde un principio queda descartada la interpretación del sueño sin consultar al soñante, ¿no? Esto también habla de la autonomía del inconsciente. No sabemos exactamente, ¿no? No sabemos exactamente cómo podemos valorar conscientemente, ¿no? La situación consciente del paciente, ¿no? Podemos ser sus terapeutas, pasar años y años, ¿no? Conociendo a la persona, pero no sabemos exactamente cómo está viviendo esa persona aquello que vive. ¿Cuál es su situación consciente? ¿Cuál es la dinámica que tiene entre lo inconsciente y lo consciente? Entonces, debemos, de alguna manera, buscar, ¿no? La interpretación del sueño siempre utilizando el recurso del mismo paciente. O sea, el mismo paciente va a ser un aspecto clave para poder interpretar cualquier sueño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que va a decir Jung también, ¿no? Que incluso conociendo la situación consciente, seguimos sin saber nada acerca de la posición del inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no importa si conocemos la situación consciente o no la conocemos. No podemos saber nada acerca de lo inconsciente. Porque lo inconsciente, muy bien lo decía Jung, lo inconsciente es precisamente eso. Es inconsciente y por tanto inasequible. Una vez que es consciente, deja de ser inconsciente y, y por tanto pierde su valor, ¿no? Pierde su valor inconsciente. Puede sonar un poco enredado, pero son las palabras que utilizaba Jung para describir cómo lo inconsciente es totalmente inasequible y solamente podemos obtener ciertos datos a través de las imágenes que se proyectan a través del consciente. Por ejemplo, los sueños, los actos fallidos. Entonces, va a decir Jung, hablando de la autonomía de lo inconsciente. Lo inconsciente, o sea, no importa la situación consciente, no importa si, si te parece correcta o no te parece correcta la situación consciente, ¿no? El inconsciente siempre va a tener otra opinión. O sea, siempre va a estar sujeto a otra cosa, a esa senda natural, ¿no? A buscar el equilibrio precisamente eh, ante la polaridad o ante la actitud extrema, ¿no? Tirada a los extremos. Entonces, yo puedo estar viviendo una situación que a mí me parece conscientemente adecuada, pero mi inconsciente, por otro lado, puede estar dándome otra opinión completamente diferente acerca de lo mismo, ¿no? Y yo puedo creer que estoy muy bien y que lo estoy haciendo bien y que voy precisamente por mi senda natural, pero no estoy atendiendo a mi vida inconsciente, ¿no? No estoy atendiendo a mis sueños, por tanto, de alguna manera estoy desequilibrado, descompensado. Y esto va a ser
especial en los casos de neurosis, ¿no? ¿Y qué es la neurosis? Bueno, la neurosis es precisamente esa descompensación entre lo inconsciente entre lo inconsciente y lo consciente. O sea, una persona neurótica es una persona que vive eh, atendiendo únicamente a los estímulos que se presentan en su conciencia y piensa que esa es toda la psique existente, ¿no? Niega los sueños, niega la profundidad del alma, no hay vida simbólica por ninguna parte. Por tanto, no podremos decir que hay una relación estrecha entre lo inconsciente, entre su vida onírica, en su vida profunda y los aspectos que tienen que ver con la cotidianidad, la banalidad, los estímulos externos, etc. Ese desnivel o esa falta de comunicación entre lo inconsciente y lo consciente es lo que va a desencadenar un montón de síntomas neuróticos, como los actos fallidos, lapsus linguae, por ejemplo, ¿no? Esas palabras que se escapan de manera fugaz y que surgen y que no sabemos realmente cómo explicarlas, ¿no? Ay, yo no quería decir eso, decimos, ¿no? Yo quería decir tal cosa, o yo no sé por qué se me vino a la mente el nombre de tal persona cuando me iba a referir a ti, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es precisamente esas fugas de lo inconsciente que surgen a la conciencia precisamente por ese desequilibrio, por ese desnivel. Entonces, yo quiero poner un ejemplo. Ya hemos hablado de las funciones prospectivas y compensatorias. Entonces, vamos a ver cómo se conjuga en un ejemplo real. Este ejemplo, de hecho, lo obtuve hoy, ¿no? Yo le he puesto nombre, no es un nombre real, le he puesto el nombre del consultante Keila, ¿no? Para guardar la confidencialidad. Tiene 28 años, es de nacionalidad venezolana, vive actualmente en Estados Unidos y es estudiante. Actualmente, bueno, había estudiado otra carrera, ¿no? Pero no culminó y actualmente se dedica a estudiar de manera online, ¿no? Hace cursos eh, pues, de astrología, hace cursos de psicología y busca de alguna manera su rumbo a través de esos temas, ¿no? Ha perdido totalmente el interés por la arquitectura, no, ya no quiere culminar esos estudios, ¿no? Y el motivo de consulta, que va a ser la descripción del sueño que ella hace, es este. He tenido un sueño recurrente en el que estoy embarazada de 9 meses y trato de ir hacia mi expareja, pero él me rechaza y yo me siento destrozada. En el sueño de ayer, porque el sueño se ha repetido varias veces, tenía 2, 3 meses de embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es una chica que sueña que está embarazada, ¿no? Que ya está a punto de dar a luz y entonces ella, digamos, se vuelca hacia su pareja, quien es actualmente su expareja, pero en el sueño ella lo siente como su pareja y entonces él la rechaza. Él la rechaza y dice, yo no quiero estar contigo, y ella se siente destrozada, se siente desilusionada, ¿no? Y eso se ha repetido una y otra vez en el plazo de 2 semanas. Y el sueño de ayer, ella tenía 2 o 3 meses de embarazo, ¿no? Bueno, entonces exploremos algunas asociaciones. Nos va a decir Jung que van a ser importantes las asociaciones, es decir, qué significa cada uno de los elementos presentes en el sueño para la paciente. ¿Qué significa para la paciente estos elementos que se presentan, estos personajes, estas situaciones? Entonces, vamos a averiguar. Yo hice estas preguntas. ¿Recuerdas algún contexto en donde se desarrolla el sueño? Sí, en San Francisco, la ciudad en donde nació, de la ciudad en donde nació. Ella nació en Venezuela. ¿Qué representa para ti el embarazo? El nacimiento de una nueva vida, la que estoy creando, mi renacimiento. ¿Qué representa para ti la imagen de tu expareja? Quizás la duda y el rechazo a mí misma, o simplemente miedo. La verdad es que no lo sé. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción que sientes al despertar? Y ni siquiera me enfoco mucho en determinar eso, me dice.
pero creo que es desilusión y tristeza porque vuelvo a revivir un evento, un poco el evento traumático. ¿Sucede algo más en el sueño? Sí, a veces, hay veces que aborto, dice, ¿no? Entonces ya podemos hacer, pues, unas observaciones preliminares, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco estos contenidos del sueño y las asociaciones que el mismo paciente va haciendo de los elementos del sueño. Entonces, primero, el sueño parece estar asociado a los acontecimientos que ha vivido actualmente, ¿no? Eso, bueno, esto yo lo explico para poder tener un panorama mucho más amplio de la vida consciente del paciente. ¿Qué ha vivido actualmente esta paciente? Bueno, las discusiones recurrentes con su madre, situaciones de violencia, en la cual ella se siente amenazada en un entorno tóxico, donde se le ve todo el tiempo reprochada porque ella, por ejemplo, quiere hacer yoga y no puede hacer yoga. Le dicen constantemente que pierde su tiempo, que no sirve para nada. De hecho, la botaron de su casa, ¿no? Pero ya, bueno, todavía vive en esa casa y está buscando la manera de poder salir, ¿no? Tiene eventos sincrónicos relacionados con el cambio o con la transición. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿No? La paciente, fíjense bien, la paciente hace como una semana aproximadamente, la paciente metió una ropa a su secadora. Y ella, bueno, había pasado un día bastante ajetreado y lo que hizo fue meter la ropa en la noche, acostarse a dormir y bueno, como la secadora tiene un ciclo automático, se apaga, ¿no? Y luego recoge su ropa seca al día siguiente. Resulta que durante su sueño, ella se despierta toda alarmada porque la secadora se estaba incendiando, ¿no? Se estaba incendiando y de repente la casa se estaba incendiando y de repente tuvieron que llamar a los bomberos y a los vecinos para que las auxiliaran. Esto pasó en la madrugada, hace como una semana. Entonces, ¿por qué eventos sincrónicos, no? Que están relacionados con el cambio, porque precisamente el símbolo del fuego va a estar relacionado con esto. El fuego es aquello que nos ayuda a pasar de un estado a otro. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano y banal. Cuando cocinamos, aprovechamos la energía del fuego para que la comida que antes estaba cruda pueda estar pues cocida y apta para poder ser comida digerida, ¿no? Entonces, ya ahí podemos tener ciertos detalles, ciertos puntos de vista, ¿no? Acerca de elementos que se van presentando en el sueño y en su vida cotidiana, de manera que podemos relacionarlos y hacer una descripción un poco más amplia, ¿no? Ok, seguimos. Actualmente presenta además dolores intensos, dolores de estómago intensos. Comenta ella. Es como una indigestión. Todo lo que pruebo me cae mal. Ok, bueno, esto nos va a servir mucho para nuestra interpretación. Pero antes de dar mi propia interpretación del sueño, ¿no? Yo quiero proponer una dinámica para aquellas personas que nos están viendo. Entonces, eh, si ya has podido ver las funciones anteriores en esta presentación y en las sesiones pasadas, entonces respondamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué la persona sueña lo que sueña? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si existe una función compensatoria y por qué, y si podría hablarse de una función prospectiva y cómo podría presentarse en el sueño. Entonces, los miro para ver qué interpretación, qué posible interpretación le podrían dar en cuanto a las funciones que hemos estado viendo y en cuanto a las explicaciones sobre su causa y su finalidad. Mi papá me está viendo. Gracias, papá. Un saludo bien grande. Un saludo para las personas de Bogotá, de México, tal, de Ecuador.
Bueno, bueno, estoy esperando a ver si de repente alguien se atreve a dar su punto de vista acerca de este sueño. ¿Qué podría estar indicando este sueño para la paciente? ¿Qué podría causarlo? ¿Y qué funciones se pueden denotar en el sueño, en las imágenes del sueño? A ver. Sí, Jesús dice que curioso como tiene problemas con su madre y le duele el estómago. Aparte comenta que aborta varias veces en el sueño, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, acerca de ese aborto, ¿no? De ese aborto, de esa imagen de ella abortando, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, ser madre implica dejar de ser hija, complejo materno. Bueno, pero estamos ahorita en la dinámica. Vamos a ver. Eh, la dinámica. Ah, ok, tú dices que ser madre implica dejar de ser hija, asumirse como mujer madura. Mm, ser madre implica dejar de ser hija. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, eh, Natalia, Verónica, vamos a dejar eso allí, eso que dijiste allí, que está bastante interesante. Yo voy a avanzar con mi punto de vista, obviamente es mi punto de vista, ¿no? Y vamos a ver viendo, ¿no? Pues vamos a ver cómo se va presentando, ¿no? Ok, para mí, el embarazo obviamente tiene que ver con su progreso, porque así lo refiere a la paciente. Y ella dice que para ella la imagen, ¿no?, del embarazo es precisamente el progreso o, esa, o esos proyectos que ella está llevando a cabo, ese emprendimiento que lleva actualmente, ¿no?, con estos cursos que está llevando a cabo, con el hecho de haber dejado una carrera eh, totalmente ya casi al final de culminar esa carrera, la dejó por otra, ¿no? Entonces ahora está intentando, ¿no? Eh, pues emprender una nueva actividad, descubrirse a sí misma a través de un oficio, ¿no? Y esto es, eso simboliza el embarazo para ella. Y que este embarazo precisamente se ha visto obstaculizado por su insistencia al miedo, por su insistencia a esa insistencia que hace de ir hacia donde su expareja, eh, que la rechaza, eh, bueno, que para ella representa esto, ¿no? El miedo, el rechazo, el retroceso. Ok. Para mí también la compensación, de alguna manera, le va a indicar a ella que ha olvidado aquello que es esta, es decir, su sí mismo. Se ha olvidado por completo de ese proyecto que ha venido llevando a cabo, de ese proceso terapéutico que ha llevado a cabo. Eh, ha abandonado terapia, hay mucha información, ¿no?, con respecto a esta paciente. Ha iniciado terapia hace como 2 años aproximadamente y ya la ha abandonado quizás por insistir precisamente en aquello que le genera el temor, aquello que la hace sentir rechazada, ¿no? Entonces ha olvidado eso
ha olvidado se ha olvidado a sí misma, ha olvidado su proyecto personal, su emprendimiento, su nuevo yo, ese renacimiento que ella dice, ¿no? Eso que ella quiere ser, eso que ella quiere integrar en su yo, por ideas o por personas que le estancan. El hecho de presentar diferencias en los meses, esto también me va a generar cierta idea, ¿no? Esto de las diferencias de que, bueno, en varios sueños presentaba 9 meses, en otros sueños solamente presentaba 2 o 3 meses. Para mí me habla de la proximidad hacia su sí mismo. Es decir, cuando en su dinámica consciente ella vuelve y retoma su terapia, vuelve y retoma sus proyectos personales, su senda natural, entonces ella ya está a punto de dar a luz. Ella ya está a punto, tiene 9 meses. Pero cuando vuelve, ¿no? Regresa hacia aquello que le entorpece en ese proceso, hacia aquello que de alguna manera eh, pues le causa el temor, ¿no? Eso desconocido. Entonces hablamos de un fenómeno de regresión hacia eh, etapas infantiles, hacia etapas que le generaban placer y que no le hacían precisamente dudar o sentir miedo. ¿Y cuál es la finalidad del sueño? Para mí es la de advertirle al paciente, ¿no? Que si continúa de esa manera, puede seguir sufriendo esos dolores de parto, esas incomodidades, pero también abortar, ¿no? Abortar, que sería la renuncia total de su proceso de individuación por vivir, ¿no? En ese yo social o en esa máscara, ¿no? Entonces, ella tiene allí dos opciones, ¿no? Para escoger. Como lo tenía también, por ejemplo, el rey Nabucodonosor. Habíamos hablado. El rey podía seguir con esa dinámica que lo conduciría prospectivamente hacia su destino cruel y doloroso, pero también podía, bueno, dejar, ¿no? Precisamente esa dinámica, detener esa dinámica, trabajar con su complejo y de esa manera, bueno, de alguna manera, pues, eh, integrar, integrar esos aspectos de inconscientes que de alguna manera intentan manifestarse en su conciencia. Entonces, algunas recomendaciones, ¿no? Que he podido sacar de la dinámica del inconsciente, ¿no? Jung va a decir, haciendo entrar en razón al paciente para trabajar con la neurosis. Primero hay que hacer entrar en razón al paciente o reforzar su voluntad hasta llegar, perdón, al análisis de lo inconsciente. Es decir, para mí lo importante de este momento va a ser pues poder hacer que la paciente se haga consciente de la importancia que tienen sus sueños y precisamente este sueño en su proceso de individuación. Porque es un sueño que se repite, que constantemente pues intenta impulsarse, ¿no? hacia la conciencia como una alerta, como una compensación y con una función prospectiva muy evidente, ¿no? Entonces, para mí va a ser importante pues, reflejar esta importancia que el significado del sueño intenta transmitirle al paciente, ¿no? Por último, Jung va a decir que gracias al comportamiento compensatorio, precisamente a esta función de los sueños, un análisis de los sueños efectuado consecuentemente descubre nuevos puntos de vista y abre nuevos caminos que ayudan a salir del temido estancamiento. Entonces, probablemente ella necesite, pues, trabajar, ¿no? Trabajar con esos aspectos que ella quizás está insistiendo, pero que la están estancando y no se está dando cuenta. Que puede ser el yugo de vivir con su madre, ¿no? Que puede ser eh, aquellas actitudes o aquella insistencia que ella hace sobre sus proyectos personales que de repente no ha podido consolidar de manera más fuerte, ¿no? De manera más adecuada a esa senda natural que la haga sentir más empoderada, más segura de sí misma.
y trabajar también algunas relaciones, ¿no? Que pueda tener con lo materno, ¿no? Eso que hablaba por allí Natalia, Verónica, el complejo materno, que, no, que parece estar de alguna manera, ¿no? Eh, reluciendo con las imágenes del sueño. A través de una figura que va a ser la de la expareja, pero que en cuanto a asociaciones, va a ser precisamente lo que la frena, lo que le causa miedo, que precisamente en su vida consciente es su madre, que le tiene miedo de que la agreda, de que le cause algún tipo de daño físico, y lo que la frena también, porque su mamá de alguna manera también ha estado, o sea, ha estado influyendo en ese estancamiento, ¿no? O sea, no hagas esto, no hagas yoga, no me parece que es que esto que haces de las terapias y esto que haces de enfrascarte en la psicología, luego de haber estudiado otra carrera, ¿no? Y estar a punto de graduarte, me parece que esto que estás haciendo nuevo no es correcto. O sea, la estanca quizás, la estanca y la está llevando a un punto en que ella se sienta eh, mal consigo misma, ¿no? De que ella que está preñada psicológicamente con toda esa energía que es precisamente su renacimiento, su nueva versión, las nuevas integraciones que va a hacer de lo inconsciente a su vida consciente, se ven de alguna manera retenidas por las presiones que tienen que ver con su familia, con algunas otras personas, ¿no? Siempre, siempre es importante destacar eso, ¿no? Que lo inconsciente, eh, que las intenciones de lo inconsciente no son muy claras de poder descifrar, ¿no? No podemos relacionar esto directamente con la situación con la madre, ¿no? Aunque esto quizás nos pueda dar un poco más de información, pero también podemos explorar un poco más acerca de la vida consciente que tiene esta persona y cómo el sueño también intenta eh, compensar pues, dichas situaciones que puede estar viviendo lejos de la relación con su madre, ¿no? Puede ser con la misma expareja, preguntar de repente qué ha sido de esa relación, qué se ha estado presentando allí, eh, o nuevos pretendientes puede haber, que puede estar teniendo, ¿no? Cómo se siente con respecto a eso, qué asociaciones se van dando allí y, e ir amplificando un poco más, ¿no? El rango de asociaciones que podemos tener con esta paciente. Entonces, bueno, podemos ver un ejemplo de un caso real. Estamos hablando de que la semana pasada estuvimos hablando sobre un caso que aparece en texto bíblico, ¿no? Y me parece que de repente, pues ver un ejemplo así con un caso real, donde podamos hacernos conscientes, pues, de cómo funcionan estas funciones, bueno, haga la redundancia, de cómo funcionan estas funciones eh, compensatorias y prospectivas de los sueños en los casos reales, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos estar más pues, atentos a los sueños. Me parece que evaluar esto nos puede servir mucho, sobre todo porque hay muchas personas que han estado interesadas en poder comprender sus sueños. Esto no es una sustitución del análisis, ¿no? Entender esto es solamente para fines teóricos, eh, que bueno, que nos pueden ayudar también a poder, pues, tener ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideas que se pueden complementar en el análisis muy bien. Entonces, bueno, yo voy a parar aquí, voy a dejar de compartir y voy hacia ustedes porque quiero saber qué tal han visto por acá el sueño, ¿no? Ajá, la causa para hacer. Sí, correcto, correcto, ¿no?
Eh, la causa, va a decir Julio, la causa podría ser que el proceso de cambio, podría ser que el proceso de cambio, ok, la causa podría ser el proceso de cambio, lo cual conlleva dolor e incertidumbre. Entonces, al abortar significaría dejar de lado el cambio y ajustarse a la imagen que ha proyectado desde su persona. Y me parece sensato, Julio. ¿Y cómo podemos ver eso, ese evento sincrónico, ¿no? El evento sincrónico eh, pues del fuego, ¿no? Del fuego. Ella tiene este evento justamente cuando consigue un trabajo. A mí se me ha olvidado de comentar esto. Justamente cuando consigue el trabajo, ¿no? Que logra entonces o sea, tener la oportunidad de independizarse del yugo de su madre, que se va a mudar a 18 horas lejos de la casa de su madre. Entonces ella presenta esto, ¿no? Y justamente con su ropa, o sea, de alguna manera está relacionado este símbolo del fuego, de la secadora que se incendia y empieza a encender la casa, con ese fenómeno de transición, ¿no? Para mí, con esa transición que está sugerida por parte también de este sueño, ¿no? En el que ella tiene que atender a eso que va gestando, porque si no, bueno, eh, la puede llevar a un aborto, a algo indeseado, a algo que ella no quisiera, ¿no? A ese proyecto muerto que podría ser ella misma. Y, y seguir, pues, tras la sombra de esas personas o esas situaciones que la estancan, ¿no? Jesús dice algo importante acá. Dice, se podría complementar la interpretación con la reacción emocional que tiene la paciente hacia los estímulos del sueño. Qué emoción siente al abordar? Eh, muy bueno, muy bueno. Siente dolor, siente dolor, porque o sea, ella lo que manifiesta es sentir dolores de parto, ¿no? Sentir ese dolor y que cuando llega a abortar, también es como sería el dolor natural de cualquier mujer que da a luz o tiene un aborto. Pero tiene un aborto, no, tiene un aborto que es inducido por ella. O sea, ella siente como eso sale y por eso le duele. Entonces, es el dolor, ¿no? El dolor que puede experimentar de no seguir correspondiéndose a sí mismo, ¿no? El dolor que ella podría sentir a abandonar su proceso de individuación, su proceso de ir convirtiéndose en cada vez más en lo que ella realmente quiere ser. Su dolor de no poder integrar esos aspectos, ¿no? Esos aspectos inconscientes a su conciencia. Entonces, por ahí va la cosa. A la vez, percibe que ir en los demás no acepten. Sí, Julio, excelente, excelente, Julio. Dice Julio que a la vez percibe que ir en su camino personal significaría que los demás no la acepten, como se representa con su expareja, y quizás por eso despierta triste y confusa. Excelente. Me parece que has dado el clavo. Exactamente. O sea, eh, ¿no? El temor de cambiar, ¿no? El temor de cambiar y no ser aceptado, ¿no? Bueno, eso lo hemos podido revisar en algunos cuentos, algunas sesiones que hemos tenido.
están aquí también en la fanpage. Hemos conversado sobre el complejo de inferioridad, ¿no? El no sentirse aceptados con el patito feo, por ejemplo, ¿no? Que es de hecho un cuento que hemos estado trabajando. Entonces, sí, me parece que has dado el clavo allí, Julio, y precisamente va a hablar de eso el sueño, ¿no? De que seguirse a sí misma va definitivamente a conllevar cambios que las otras personas quizás no van a estar de acuerdo o no se van a sentir a gusto, ¿no? Y quizás tiene que ver esto también con su madre, porque es su madre la que constantemente no quiere hacer que cambie. Entonces, ¿cuál es el temor también? ¿Cuál es el complejo de la madre con respecto a los cambios de esta paciente? Porque, o sea, ¿qué temor siente la madre con los cambios con los nuevos cambios que podría hacer esta paciente? Entonces hay una relación allí, una relación que parece estar pues con una dinámica, ¿no? Entre madre e hija que, bueno, se puede trabajar a través del cuento del patito feo, que bueno, por allí está, como les comentaba, por ahí está el video. Pensaba que cuando abandona el control de la secadora, entonces se enciende. Tal vez debe dejar el control de lado para que se produzca el cambio. Oh, mira, Natalia Verónica comenta esto, ¿no? Pensaba que cuando abandona el control de la secadora, entonces se enciende. Tal vez debe dejar el control de lado para que se produzca el cambio, el fuego, ¿no? Eh, bueno, genial, me parece genial. Eh, cada vez vamos expandiendo un poco más la interpretación. Se fijan que como ejercicio es tremendo. Poder compartir esto también como una especie de tertulia donde ustedes ven su punto de vista y yo también doy los míos. Entonces, lo importante es seguir amplificando, ¿no? Eh, ¿Podrías hacer una evaluación o diferencia entre lo escrito por Freud y ahora lo expuesto por Jung? Muchas gracias respecto a este ejemplo. Agradezco tu generosidad y compartir esto. Muy bueno, gracias. Es algún punto solo. Ah, Porfirio Martínez. Bueno, no sé exactamente cómo lo haría Freud, ¿no? Pero estoy seguro de que Freud buscaría elementos vinculados a lo reprimido sexualmente, ¿no? Algunas pulsiones por allí. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de la embarazada en este caso, desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica clásica? ¿Qué significa eso, ¿no? El estar embarazado, ¿qué podría significar el, el hombre que la rechaza? ¿Podría tener esto que ver con algún complejo de Electra? No sé. Eh, ¿Algún complejo allí entre padre e hija? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, bueno, se puede ver allí, ¿no? De repente como Freud lo pudo haber abordado. Pudo haber abordado como eso. La mujer quiere insistir, ¿no? Porque quiere insistir en el hombre, porque el hombre tiene el falo y la mujer siente envidia del falo del hombre y entonces, pues, esto, ¿no? Se podría presentar de una manera así, yo lo hago muy escueto, la verdad es que no soy psicoanalista clásico, yo prefiero utilizar esto de las asociaciones y se lo recomiendo a todos también, que bueno, no es mío, es de Jung, es de Jung y precisamente va a ser el elemento clave para poder dar una interpretación del sueño. Siempre abocarnos hacia lo que el paciente nos está refiriendo, hacia lo que el paciente va asociando con los símbolos o con las situaciones simbólicas presentes en las imágenes del sueño. Esto va a tener mucho más valor que el reduccionismo que puede dar el psicoanálisis clásico con respecto a los símbolos. Porque los símbolos, desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, van a estar sujetos a una interpretación reduccionista. Es decir,
puntual, puntual y que siempre tiene que estar relacionada con la teoría psicoanalítica, con la teoría psicosexual. Entonces, como habíamos comentado, las figuras cilíndricas en los sueños siempre van a estar representadas por el falo, y las figuras cóncavas, huecas, van a ser el aparato reproductor femenino. Entonces ya ahí podemos hacer una interpretación jugando con los símbolos, ¿no? Pero quizás el paciente no sea tan importante, ¿no? No sea tan importante porque solamente nos abocamos a lo que el paciente pueda decir una única vez y tomamos ese material para colocar la teoría psicoanalítica por encima de las asociaciones de que el mismo paciente puede dar desde esas imágenes simbólicas. Entonces ya está todo resuelto, ¿no? No hay necesidad de utilizar pacientes de ninguna manera. En cambio, con la terapia junguiana, ¿no? El psicoanálisis analítico, ahí estamos tomando en cuenta lo que el paciente comenta. Y todo el tiempo tenemos que estar tomando en cuenta esto, porque esto va a ser vital para las asociaciones. A ver. Mira, aquí Natalia comentaba, ¿no? Hablaría del deseo del hijo para reemplazar el pene, sí. Y el duelo por la pérdida y el rechazo paterno. Sí, correcto. Un complejo de Electra. Complejo de Electra. Y la pelea total. El incendio puede representar su propia transformación, a la vez creer que eso significa simbólicamente la destrucción de su hogar. Fíjese, que no solamente se estaba incendiando su ropa, ¿no? Dentro de la lavadora, también empezó a incendiarse su casa y todas las personas de su familia empezaron a reaccionar ante esto. Entonces, habla de precisamente de esa transformación que ella está teniendo, ¿no? De ese proceso que ella ha estado gestando y que ya está en algún punto de dar a luz, ¿no? De parirlo, ¿no? Pero que por estar estancada en ese yugo familiar, en esa situación, esa dinámica con la familia, no ha podido realmente pues, cumplirlo, no ha podido realmente parirlo. Entonces la familia también reacciona de manera desesperada ante ese símbolo de transformación, ante ese fuego, ¿no? Y constantemente se ha podido evidenciar esto, ¿no? En la vida consciente de la paciente, como sus, sus padres, ¿no? Sus padres de alguna manera intentan que no se transforme, que no dé a luz nada, que aborte. Y bueno, chévere, muchas gracias por los comentarios, me han servido muchísimo. Espero que nos veamos en una próxima sesión, la próxima semana, a las 8 de la noche, hora de Perú y hora de Colombia. Bueno, ha sido un placer para mí estar acá. La próxima semana, si ustedes quieren, hablamos entonces de los sueños grandes, los sueños con un tema mitológico, arquetipal. Y bueno, ya nos deslastramos un poco de la interpretación de sueños personales, ¿no? Del inconsciente personal. Y podría ser también un ejercicio así, pues dinámico, donde todos participemos y pasemos un rato chévere, agradable. Entonces, recuerden que mañana estamos con entrevistas a psicoanalistas junguianos y bueno, los esperamos entonces a las 2 de la tarde, hora de Lima, para que podamos compartir allí con esos analistas que van a estar pues de lujo. Así que cuídense mucho, espero que estén muy bien y estaremos en contacto. Hasta luego.